Saludos queridos alumnos. En este video conocerás algunas características de la entrevista, su función, su estructura y tipos de preguntas. Todo esto con la finalidad de que puedas realizar una. Mi nombre es Ana Gabriela Hernández Cortés y soy profesora en la asignatura de Lengua Materna Española. A continuación, podrás observar el contenido del video. Primero conocerás características y funciones de las entrevistas, luego diferencias entre el diálogo formal e informal, tipos de preguntas, recursos tipográficos en las entrevistas y finalmente las actividades a realizar. Si quieres saber más sobre las entrevistas, consulta tu libro de texto Español 1 Travesías de las páginas 232 a la 247. Características y funciones de las entrevistas. La entrevista es una conversación guiada entre dos o más personas con una finalidad específica. Esta puede ser la de obtener información sobre un tema de interés general o bien para saber el testimonio del entrevistado sobre un hecho histórico u opinión sobre un tema en concreto. Los elementos de la entrevista son los siguientes. Entrevistador. Es quien realiza las preguntas y debe conocer el tema a tratar, para así dialogar de manera fluida. Entrevistado. Es quien responde a los cuestionamientos y debe ser experta en un tema determinado. Guión de preguntas. Este se basa en un cuestionario y sirve como guía durante el encuentro. Dependiendo del objetivo de la entrevista, existen distintos tipos. De semblanza. Se hace una descripción física, psicológica o biográfica del entrevistado. Informativa. Tiene el propósito de obtener información específica sobre un tema. De opinión. Busca puntos de vista nuevos o diferentes sobre hechos o acontecimientos. El reporte de la entrevista es el texto donde se transcribe o reproduce de manera escrita el diálogo. Su estructura es la siguiente. Presentación o introducción. Aquí se presenta la información del entrevistado y el motivo de la entrevista. Cuerpo de la entrevista. Este se conforma por las preguntas y las respuestas. Durante el diálogo las preguntas pueden modificarse conforme fluya la conversación. En el escrito o reporte se distinguen las preguntas de las respuestas mediante guiones, uso de negritas, mayúsculas y diferentes tipografías. Cierre o conclusión. Finalmente es aquí donde el entrevistador se despide y agradece al entrevistado por el tiempo concedido. Diferencias entre el diálogo formal e informal. Al dialogar, intercambiamos palabras con otras personas. Cuando hablamos con alguien en un contexto familiar o cercano, usamos la lengua de manera informal. En cambio, cuando nos dirigimos a un desconocido o a un superior, o nos encontramos en un contexto académico o solemne, empleamos el lenguaje formal. En las entrevistas, debe preferirse el diálogo formal, pues demuestra respeto hacia la persona a quien nos dirigimos. Algunas características de ambos tipos de lenguaje son: del diálogo formal, es denotativo o directo, culto, apegado a las normas de lengua, acostumbra a dar trato de usted, expresa ideas con precisión y usa palabras completas. Lenguaje informal. Es connotativo, es decir, que tiene doble sentido, es coloquial y acostumbra a dar trato de tú. Usa exceso de palabras para expresar una idea y acostumbra a usar palabras incompletas. Quita letras al principio, en medio o al final de ellas. Tipos de preguntas. Al hacer una entrevista, el entrevistador pretende recabar toda la información posible del personaje con quien habla. Para lograrlo, es importante que estructure las palabras de tal modo que le permitan obtener respuestas amplias y no solo de una o dos palabras. Es por eso que podemos clasificar a las preguntas en preguntas cerradas, que son las que exigen un dato exacto o la elección de una opción entre varias, o las preguntas abiertas, que permiten al entrevistado expresar una opinión o dar información libremente. Existe otra clasificación,
y esta se debe a la importancia de la información que nos proporcionan las preguntas. Estas pueden ser centrales, pues los cuestionamientos recogen información principal y no se responde con un sí o un no. Y de apoyo. Este tipo de preguntas proporcionan información secundaria, es decir, que complementan o aportan a las preguntas centrales. A continuación, puedes observar algunos ejemplos de preguntas. Además, para formular preguntas es importante utilizar de manera correcta los pronombres y adverbios interrogativos. Los pronombres interrogativos preguntan por personas, animales o cosas sin nombrarlos. ¿Quién o quiénes? Permite preguntar sobre una o varias personas. ¿Cuál? Se usa para hacer una selección real o imaginaria. ¿Qué? Pide una explicación o una definición. Adverbios interrogativos. Preguntan por el tiempo, modo o lugar en el que suceden los hechos. ¿Cuándo? Se usa para ubicar el tiempo en el que sucede una situación. ¿Cuánto? Se emplea para indicar la cantidad. ¿Para qué? Se utiliza cuando se desea saber la finalidad. ¿Por qué? Se utiliza para saber la razón o causa. ¿Dónde? Pregunta por el lugar en el que suceden los acontecimientos. Recursos tipográficos en las entrevistas. Al escribir una entrevista se usan distintos recursos tipográficos que tienen funciones diversas. A continuación conocerás algunos recursos tipográficos más frecuentes. Negritas. Enfatizan títulos, subtítulos y otras expresiones como las preguntas y los nombres propios. Cursivas. Con ellas se consigna el título de libros, películas u otras obras artísticas. A veces, las preguntas o los comentarios del entrevistador se destacan de esta manera para diferenciarlas de las respuestas. Letras iniciales del nombre. Se utilizan para diferenciar al entrevistado del entrevistador. Guión largo o raya. Señala cada intervención de los participantes en la entrevista. El uso del guión largo o raya indica el momento en que inicia el turno de cada participante. Comillas dobles. Las palabras entrecomilladas corresponden a lo dicho por una persona distinta de quien escribe o habla. Se usan en los reportes escritos de las entrevistas cuando lo que dice el informante se presenta en estilo directo. Paréntesis. En ellos se describen los gestos, risas y movimientos del entrevistado, entre otras circunstancias que contextualizan la entrevista. Signos de admiración y de interrogación. Sirven para indicar las diferentes modulaciones que se dan a las palabras. Tratan de dar a entender asombro, interrogación, incredulidad, ironía o sarcasmo, entre otras modulaciones. Actividades. Para realizar la primera actividad necesitas apoyarte del libro de texto. En la actividad 2 requerirás de este video para realizar tus apuntes y algunos ejercicios. Finalmente, en la actividad 3 realizarás una entrevista. Cuida que tenga los elementos presentados en este video. Para saber más a detalle sobre las actividades, consulta el plan de actividades de la entrevista en tu grupo de Edmodo o en WhatsApp. A continuación, las fuentes consultadas.